Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. A continuación, vamos a exponer acerca de los temas que nos ha tocado. En mi caso, me correspondería teorías psicodinámicas de los trastornos depresivos y mi compañera Jennifer Barrientos va a hablar acerca del tema de las teorías conductuales de los trastornos depresivos. Teoría psicodinámica de los trastornos depresivos. Teoría psicodinámica. Ahora vamos a conocer un poco acerca de este término, también conocido como terapia orientada a la introspección. Se centra en los procesos inconscientes a medida que se manifiesta en el comportamiento presente de una persona. Los objetivos de la terapia psicodinámica son la autoconciencia de un cliente y la comprensión de la influencia del pasado en el comportamiento presente. El psicoanálisis es la teoría que Sigmund Freud estructuró para ayudar a sus pacientes de neurosis, y de allí arrancó con lo que se llama entrevista psicodinámica. ¿En qué consistía? Bueno, consistía en sentarte detrás del diván donde tu paciente se recuesta y pedirle que hable de lo que se le ocurra, asociación libre. En las primeras entrevistas de Freud, él era el que hablaba mucho, pero no obtenía la información necesaria. Así que él optó por hacer todo lo contrario, permitir que el paciente hable, se desplaye acerca de lo que le sucedía, y lo que él hacía, Freud, en ese caso, era tomaba notas y poco a poco iba guiando a que el mismo paciente supiera dónde estaba el conflicto apoyado en las notas que él obtenía de la información del paciente. Para ello, Freud a veces usaba la hipnosis con el péndulo, pero si la persona oponía una barrera mental, aunque fuese involuntario, no lograba nada. Así que la psicodinámica se refiere tanto a la técnica de manejo del psicoanálisis como el funcionamiento de la mente, mecanismos mentales. El análisis de las teorías psicodinámicas examina las ideas de Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Adler, Karen Horney, Harry Stack, Erik Erikson y Heinz Hartmann. El centro de estudios era Freud, un gigante en la teoría de la personalidad. Gran parte de la teorización posterior ha sido, en lo esencial, intentos por modificar, ampliar, aclarar, refinar o refutar sus ideas. Además, los escritos de Freud fueron muy influyentes en el moldeamiento del clima intelectual del siglo XX. Las teorías psicodinámicas de la personalidad hacen hincapié en la importancia de los motivos, emociones y otras fuerzas internas. Suponen que la personalidad se desarrolla a medida que los conflictos psicológicos se resuelven, por lo general durante la niñez. La evidencia que respalda estas formulaciones proviene en su mayor parte de entrevistas clínicas. Para entender un poco de las etapas que determinó Freud fueron las siguientes: etapa oral, etapa anal, etapa fálica. Freud decía que la personalidad se forma en los primeros años de vida, cuando los niños manejan conflictos entre sus necesidades biológicas, relacionadas con la sexualidad y los requerimientos de la sociedad. Planteó que estos conflictos ocurren en una secuencia invariable de etapas basadas en la madurez del desarrollo psicosexual, en donde el placer pasa de una zona del cuerpo a otra. Teoría psicodinámica de los trastornos depresivos. Las primeras formulaciones psicológicas sobre los trastornos depresivos provinieron del psicoanálisis. Ya en 1893, Freud había propuesto algunas hipótesis sobre la melancolía, pero fue su discípulo Karl Abraham el primero en articular una teoría psicodinámica de la depresión. Al elaborar esta teoría, Abraham se vio influenciado por la teoría freudiana del desarrollo psicosexual y por su propia experiencia clínica en la que apreció
que existía una fuerte relación entre depresión y obsesión. Segundo, que el comienzo de una depresión frecuentemente estaba asociada al sufrimiento de un desengaño amoroso. Y tercero, que muchos depresivos recurrían a la ingesta de líquidos o alimentos para evitar o superar la depresión. Abraham concibió la depresión como una exacerbación constitucional y heredada del erotismo oral, es decir, como una tendencia exagerada a experimentar placer por medio de la gratificación oral, lo que conducía a una intensificación de las necesidades y, por tanto, de las frustraciones asociadas con los actos de chupar, beber, comer, besar, etc. En su clásico trabajo de 1917, Duelo y Melancolía, Freud unió la hipótesis de Abraham a sus propias conceptualizaciones sobre el fenómeno depresivo para constituir lo que sería el núcleo del modelo psicodinámico de la depresión. En este trabajo, Freud diferenció las reacciones depresivas normales, melancolía, de aquellas reacciones depresivas debido a la pérdida de un ser querido, que vendría a ser el duelo. Ambas serían respuestas a la pérdida de algo o alguien a quien sea amado, y ambas incluirían los siguientes síntomas: tristeza acompañada de dolor profundo, falta de interés por el mundo externo, pérdida de la capacidad de amar e inhibición de la actividad. La etiología. En cuanto a la etiología, Freud comparte en lo esencial la propuesta de Abraham, aunque en su intento por comprender la pérdida de la autoestima que se da en la melancolía, enfatiza la regresión de la libido y la identificación narcisista del yo con el objeto. Así, para minimizar el impacto de la pérdida del objeto amado, el niño, según Freud, interioriza una representación de ese objeto, lo introyecta. Como consecuencia, la ira dirigida hacia el objeto perdido es ahora dirigido hacia una parte del propio yo del niño, predisponiéndole a futuros episodios depresivos caracterizados sobre todo por constantes autorreproches. A pesar de que la mayor parte de los psicoanalistas posteriores asumieron esta primera formulación freudiana de la ira interiorizada como el esquema interpretativo básico de la depresión, lo cierto es que Freud en sus últimos escritos interpretaba la depresión sencillamente como la existencia de un superyo excesivamente exigente, es decir, de un excesivo sentido del deber y la obligación que crea una gran cantidad de sentimientos de culpa. Los puntos en común que guardan las recientes teorías psicodinámicas de la depresión con otro tipo de teorías de base conceptual distintas son numerosos, especialmente en relación con las teorías de corte cognitivo, haciendo más factible ahora la convergencia de las diferentes teorías psicológicas de la depresión. Diferentes teóricos psicodinámicos han postulado la existencia de al menos dos tipos diferentes de depresión, como la anaclítica e introyectiva. La anaclítica gira en torno a los vínculos interpersonales y los pacientes depresivos centran sus preocupaciones en la autodefinición y los logros personales, mientras que las introyectivas, en las que el conflicto es más interno, ya que se plantea entre el yo y el superyo. Blatt destaca las ideas relativas a la etapa de dependencia oral y la conceptualización del desarrollo del superyo. La primera parte de esta teoría da cuenta de la importancia de las pérdidas objetales de la depresión, central en la conflictiva de las depresiones anaclíticas. La segunda parte de la teoría se refiere al proceso de identificación y la formación del superyo,
instancia psíquica en la que se encuentran nuestras normas morales y nuestros ideales. También se realizaron estudios de desarrollo estableciendo las experiencias tempranas que favorecen uno u otro tipo de depresión, así como las experiencias adultas que la desencadenan. Al modelo de vulnerabilidad-estrés, Blatt le agrega estudios más recientes basados en el modelo de acción, que toma en cuenta la incidencia del individuo en el entorno, especialmente cómo características de la personalidad generan distorsiones en los vínculos predictoras de experiencias negativas que pueden precipitar un episodio depresivo. Es decir, la relación entre las experiencias tempranas y la psicopatología adulta ha sido una de las características del pensamiento psicoanalítico. Desde los trabajos inaugurales de Freud, se pensó que la depresión, sobre todo en sus formas más graves, como la melancolía, reflejaba dificultades en las experiencias tempranas, en lo que se llamó fase oral del desarrollo psicosexual, que desde el punto de vista psicológico se caracteriza por la ambivalencia, ya que el modelo de incorporación implica la destrucción del objeto. Consideraciones psicopatológicas. Freud manifiesta la dificultad en la definición de la melancolía, ya que ésta puede variar ampliamente en su sintomatología y en la que intervienen diferentes procesos psíquicos. Blatt destaca las ideas relativas de la etapa de dependencia oral y la conceptualización del desarrollo del superyo. Esto le ha permitido a Blatt establecer, mediante una importante evidencia, la diferenciación entre estas dos categorías de pacientes, que denomina anaclíticos e introyectivos, los cuales ya se explicó anteriormente a qué se refiere cada uno de estos. Esta distinción posee además implicancias terapéuticas, ya que se pudo comprobar que los pacientes anaclíticos se benefician más de la terapia de apoyo y los introyectivos de la terapia interpretativa. Incluso le permite realizar interesantes aportes técnicos, ya que comprobó que los pacientes anaclíticos necesitan, para recibir una interpretación, sentir que el vínculo terapéutico los sostiene. En líneas generales, las teorías psicoanalíticas más recientes afirman que las personas depresivas serían aquellas que, desde pequeñas y debido a una pérdida de un objeto amado por separación, rechazo, se han envuelto muy sensibles a la sensación de abandono o pérdida, sea real o imaginaria. Estos objetos amados son personas significativas en la vida de los niños, usualmente los padres, y más frecuentemente la madre. Esas pérdidas tempranas han hecho que su autoestima, su autovaloración, dependa excesivamente de la aprobación y el afecto de los demás, de tal modo que se ven incapaces de superar la frustración cuando por cualquier circunstancia son rechazados, criticados o abandonados. Así, las pérdidas de la infancia sirven como un factor de vulnerabilidad, de diátesis, que más tarde, en la edad adulta, conducen a la depresión si el individuo experimenta una nueva pérdida, sea real o simbólica. Como conclusión de la teoría psicodinámica, hace unos años la preocupación central era no dejar al paciente deprimido sin medicación. Actualmente debe considerarse no dejarlo sin psicoterapia. Cada día hay más evidencia de la eficacia de la psicoterapia en el tratamiento de los trastornos depresivos, lo que ha hecho que en todas las guías clínicas figure un capítulo en el que se exponen los diferentes tipos de psicoterapia adecuada para cada trastorno, cuándo indicarla y cómo combinar psicoterapia con los tratamientos farmacológicos.
La psicoterapia psicodinámica se asocia con una mejora en los síntomas depresivos. Algunos estudios mostraron mejoras simultáneas en el carácter y en los mecanismos de defensa. El peso global de la evidencia apunta a que la psicoterapia psicodinámica puede ser útil en el tratamiento de la depresión, pero no más que otras psicoterapias. Buenas noches, mi nombre es Jennifer. A continuación, las teorías conductuales de los trastornos depresivos. Como bien sabemos, la depresión es una enfermedad que, si bien afecta nuestra mente, en la mayoría de las veces su origen está en los acontecimientos externos y por determinados patrones de conducta, debido a que los trastornos psicológicos más severos pueden tener su origen en una red indefinida de estímulos y respuestas, ¿no? Las interpretaciones que se hagan de los estímulos vividos estarán asociadas a la reacción del sujeto a circunstancias similares, motivo por el cual el conductismo dice, ¿no?, a grandes rasgos, que la depresión es producto de lo que se vive, debido a que los sucesos vividos pueden condicionar la vida de una persona para siempre. Son tres las teorías principales del conductismo. Tenemos la teoría de Förster, la teoría de Lewinson, la teoría de Costello, las cuales abarcaremos en el presente trabajo. Los autores mencionados tratarán de dar acercamiento al origen de la depresión, identificando las situaciones adversas del sujeto y encontrar los estímulos que refuercen su conducta. Las teorías conductuales indican que la principal característica de la depresión es una reducción generalizada de la frecuencia de los conductos. ¿Qué quiere decir? Que el conductismo trata de identificar esa red de asociaciones adversas para tratar de mostrar la alternativa de comportamiento distinta que logra atenuar todo ese sufrimiento que se retroalimenta en sí mismo. Esta teoría exploraría el medio en el que viven las personas para encontrar los estímulos que refuerzan su conducta y buscarían las consecuencias con las que los asociarían, ¿no?, y que motiven su conducta. Una vez identificado aquello que refuerzan la depresión, se asociaría con otros que la contrarresten. Explicando lo anterior, veamos cuáles son las teorías principales del conductismo. Förster hace referencia que los trastornos del estado de ánimo serían explicados por la reducida frecuencia de conductas reforzadas positivamente y un exceso de conductas de evitación o escape ante estímulos aversivos. Es decir, para esta teoría el origen no solo está en perder reforzadores, sino en conductas evitativas que mantienen un patrón de inhibición conductual muy marcado. Para Förster, la depresión se puede dar por los siguientes 4 puntos. 1. Que son cambios inesperados, súbitos y rápidos que supongan la pérdida de fuente de refuerzo o de estímulos discriminativos importantes para el individuo. Como ejemplo, tenemos el fallecimiento de un esposo, que tras la pérdida de una única fuente de reforzamiento, que es la pareja, se produce una generalización de efectos a conducta y dominio no relacionados con esa fuente, que es la pérdida del apetito, no viajar, no salidas, no ver a nadie, ¿no?, etc. La pareja viene a ser la función como un estímulo discriminativo cuya presencia o ausencia indica al sujeto la presencia o ausencia del refuerzo y por tanto aumenta o reduce la frecuencia de la conducta. La siguiente viene a ser las programadas de refuerzos de gran coste que requieren grandes cambios de conducta para producir consecuencias en el medio. Ejemplo, tenemos como un curso de titulación, que viene a ser que el estudiar puede dar lugar a la bulia del estudiante tras reprobar el primer examen, ¿no? También tenemos la dificultad para desarrollar alguna conducta por el aparecimiento de alguna patología, o que también se dan pocos refuerzos positivos provocando una nueva reducción conductual, y esto generaría una mala adaptación al medio. Ejemplo, tenemos
estudiantes en el extranjero, ¿no? Como un choque cultural, diferentes ambientes sociales, si los primeros contactos no son muy positivos, el individuo puede evitar estos contactos también. El número 4 viene a ser repertorios de observación limitados que llevarían a los depresivos a distorsionar la realidad y que las conductas sean poco reforzadas. Observación de los sucesos del día, pero cuando se direccionan en algo concreto que me resulta negativo, puede ocasionar que el estado de ánimo de esta persona baje. Como ejemplo, es un viaje con el novio que no disfruta el viaje porque se concentra en ver si la pareja hace lo que ella quiere o lo que quiere, ¿no? Bueno, indicando lo anterior, ¿no? Fester opinaba que muchas de estas conductas depresivas permiten al individuo evitar los estímulos aversivos o las situaciones desagradables en que podría esperar una nueva reducción de refuerzos positivos, de manera que tales conductas se mantienen por refuerzos negativos. A continuación hablaremos sobre la teoría conductual de Lewinson. El psicólogo Peter Lewinson propuso una teoría conductista sobre el origen de la depresión. Propone que lo que sucede en la vida del individuo es que existe una falta de refuerzo positivo contingente a la conducta de la mayor parte de los aspectos de su vida, ya que se observa que los reforzadores positivos no se asocian como debería ser a las conductas adecuadas. Esto condicionaría que las acciones que lleva a cabo la persona no le genere gratificación o satisfacción en la mayor parte de ámbitos. Es decir, como no hay consecuencias positivas que le animen a repetirlas, esto generaría cada vez menos conductas, lo cual ocasionaría que poco a poco la persona se haga cada vez más pasivo y con el tiempo aparezcan más síntomas de la depresión. Además de ello, como consecuencia a nivel cognitivo, la persona puede empezar a sentir emociones como culpabilidad, baja autoestima, desesperanza y pensamientos negativos derivados de las atribuciones de dicha falta de reforzamiento a elementos internos y estables, ¿no? La pérdida de refuerzos positivos podría deberse a los siguientes factores, como un ambiente o entorno que no proporciona el reforzamiento suficiente, como por ejemplo un entorno frío o incluso hostil con las acciones del sujeto. La otra puede ser que no se tenga las suficientes habilidades para obtenerlos o tengan dificultades para ello, especialmente a nivel social. C. La incapacidad de disfrutar de reforzadores disponibles debido a que el individuo presente altos niveles de ansiedad social, como la percepción del sujeto de lo que le resulta reforzante puede estar sesgado. Asimismo, Lewinson analiza la existencia de los factores de riesgo y los factores de protección, que pueden ayudar a facilitar o dificultar que aparezca la depresión respectivamente. El factor de riesgo hace referencia al hecho de hallarse en situaciones aversivas con gran frecuencia, como una situación socioeconómica precaria, la actuación como cuidador, especialmente en el caso de niños pequeños, haber tenido depresiones antes, tener baja autoestima y ser mujer. Son considerados factores que pueden aumentar la probabilidad de padecer depresión. El factor de protección alude a situaciones positivas, percibirse como competente, tener alta autoestima y tener una buena red social de apoyo son factores protectores, de manera que dificultan que puedan surgir una depresión. Por último, Lewinson explica los factores por los cuales la depresión se mantiene a lo largo del tiempo o reforzada. A corto plazo, la conducta depresiva se mantendría al provocar refuerzos social positivo por parte de las personas de su entorno, que es la atención social, ¿no?
En los primeros momentos de la depresión, es habitual que quien la sufre recibe comprensión y atención por parte del entorno, de manera que su estado se ve reforzado al suponer la atención una mejoría de la situación. No obstante, el malestar se ve potenciado al transformarse las conductas del sujeto en algo que le genere una estimulación positiva. La atención recibida, viene a ser, con lo cual que permanece vigente. A largo plazo, la conducta depresiva llegaría a ser aversiva para otras personas que evitarían al individuo deprimido, evitación social. Cuando el entorno deja de otorgar atención al sujeto, este comienza a recibir una menor estimulación positiva, algo que por otro lado favorece el mantenimiento de la conducta depresiva al ser la falta de reforzamiento de la conducta lo que motivó el inicio de la depresión. Ahora hablaremos de la teoría conductual de Costello. Esta teoría hace referencia a que no se trata de que no haya reforzadores en el entorno del sujeto, sino que no son efectivos o han dejado de serlo. Esta pérdida de la efectividad de los reforzadores causará un desinterés por el medio que le rodea. Por tanto, la característica principal de la depresión es la pérdida de interés general por el medio. Por ejemplo, un niño que rechaza una comida porque ya no le brinda su cuidador principal, ¿no? Esto se debe a dos factores, como los cambios endógenos de tipo bioquímico y neuropsicológico. También está la pérdida de estímulos condicionados o discriminatorios que formaban parte de una cadena conductual que conduce al reforzamiento. No obstante, cualquier otro factor que conduzca a la pérdida de efectividad de los reforzadores podrían contribuir a la aparición de un episodio depresivo. Para concluir, si bien los enfoques explicados nos han brindado referencias sobre posibles orígenes que conllevan a trastornos depresivos para poder así estimular alternativas de tratamiento, existen nuevas perspectivas conductuales que han enriquecido con numerosas ampliaciones que han añadido factores cognitivos. En conclusión, las teorías conductuales indican que la principal característica de la depresión es una reducción generalizada de la frecuencia de las conductas, para la cual surgen tres teorías: la teoría de Forster, la teoría de Lewinson y la teoría castellana. La primera, que explica la reducción de frecuencia de las conductas reforzadas positivamente y un exceso de conductas de evitación, ¿no? La segunda, que hace referencia a la falta de refuerzos positivos contingentes a la conducta y la consecuencia es la baja autoestima y la desesperanza. Y la de Castello el rasgo fundamental es la pérdida de la efectividad de los reforzadores. Gracias.